Hola y bienvenidas y bienvenidos a Tío Tom, a esta nueva inmersión sonora. Hoy, la verdad, hacemos un viaje en el tiempo, ¿eh? Vamos a desempolvar recuerdos que, bueno, para mucha gente sonarán casi a arqueología digital. Sí, totalmente. Nuestra fuente es un texto cortito, pero creo muy evocador. Se titula Jugando a Atari con Lala. Es como una pequeña ventana a una infancia, pues me imagino que de los 80, ¿no? Y a esos primerísimos contactos con la informática doméstica y los videojuegos. La verdad es que sí, es un punto de partida fascinante. Es una época en la que esa tecnología, que hoy nos parece casi, bueno, rudimentaria, tenía un aura de magia, ¿verdad? Era como la puerta a otros mundos, ahí, en el salón de casa. Totalmente. Y esa es un poco nuestra idea hoy, ¿no? Desgranar esta memoria personal. Queremos entender no solo qué se hacía, sino cómo se vivía esa experiencia. Hablaremos de la tecnología, claro, el mítico Atari, los cassettes, Uf, los cassettes. eso es, la camaradería que suponía, y también de un intento muy curioso y fallido de creatividad infantil. Y como aperitivo, a ver, pensemos en algo que hoy es casi inconcebible, la paciencia. Recordamos lo que era esperar, a veces media hora, ¿eh? Mirando una pantalla que parpadeaba para que un juego cargase desde una cinta de cassette. Mm. O bueno, para quienes no lo vivieron, pueden siquiera imaginar esa espera. Es que es un ejercicio de empatía temporal muy interesante. Ese ritual de carga, con esos sonidos chirriantes y las barras de colores, era parte de la experiencia en sí misma. Algo que se ha perdido por completo en la cultura de la inmediatez de ahora, donde si algo tarda unos segundos en cargar, ya nos parece una eternidad. Cierto, cierto. Vale, pues entremos en materia. El relato nos lleva a la infancia del autor y se centra mucho en la figura de un amigo cercano, al que llama Lala. Ajá. Este amigo era el afortunado, el que tenía en casa uno de los primeros ordenadores Atari. Y hay un detalle que el texto subraya y que me parece muy significativo. Ese Atari se usaba exclusivamente para jugar, no era para trabajar ni para estudiar. Era, digamos, un portal dedicado solo al ocio digital. Eso era muy habitual en esos primeros años, ¿eh? Aunque los fabricantes, bueno, intentaban promocionar el potencial educativo o de gestión doméstica de máquinas como el Atari 800 XL, el Commodore 64, el Spectrum, la realidad pura y dura es que la aplicación estrella, la que de verdad capturó la imaginación y justificó la compra para muchas familias, fueron los videojuegos. Se convirtieron en el centro del entretenimiento tecnológico en casa. ¿Y el método para acceder a esos juegos? Bueno, tenía su aquel. Olvidémonos de descargas instantáneas o cartuchos. No, no, hablamos de cintas de cassette. Las de música, sí. Esas mismas, como las que usábamos para grabar de la radio, pero con datos, con código dentro. El texto lo dice claro. La carga podía tardar entre 15 a 30 minutos. Media hora. Menuda espera. 30 minutos delante de la tele, viendo a menudo solo unas franjas de colores que cambiaban así, hipnóticamente, y acompañadas de ese sonido agudo, casi un chillido electrónico, que, bueno, para toda una generación es inconfundible. Es curioso, ¿verdad? Cómo ese sonido, que objetivamente es estridente, puede evocar tanta nostalgia hoy en día. Pero sí, la espera era un componente fundamental, no era un fallo, era parte del sistema. Y generaba algo que hemos perdido, una expectación enorme. Claro, cuanto más tardaba en cargar, casi que más valor tenía el momento en que, por fin, aparecía la pantalla del juego. Había una inversión de tiempo, de paciencia, que hacía que luego disfrutaras cada segundo de juego de una manera diferente. Es que el contraste es brutal con la actualidad, sin duda. Hoy la fricción es mínima, lo queremos todo ya, al instante. Y el texto menciona los géneros favoritos, juegos de disparos, los shooting y juegos de naves espaciales, los clásicos. Clásicos, arquetípicos de la época dorada de los recreativos, que así llegaban a las casas. Acción directa, reflejos puros, jugabilidad, sin muchas complicaciones narrativas, ¿no? Eran géneros que se adaptaban muy bien a las capacidades técnicas de esas máquinas de 8 bits. Permitían crear experiencias intensas, adictivas, con gráficos relativamente sencillos y mecánicas directas. No necesitaban grandes alardes técnicos para ser divertidos. Y eso era clave. Además, muchos programadores de la época venían de esa cultura arcade, así que era natural que trasladaran esas fórmulas a casa. Así que ya tenemos el escenario.
la espera casi ceremonial, el sonido característico, la anticipación que crecía y finalmente, la recompensa de jugar. Y un elemento importante que no hemos recalcado suficiente. Se jugaba con el amigo. Eso es. Era una experiencia social, compartida, ahí, alrededor de la única tele. Pero la anécdota central del texto va un paso más allá. Nos cuenta lo que el autor llama una de sus chifladuras de niño, un momento de inspiración creativa, o quizá de pura osadía infantil. Ah, la maravillosa combinación de curiosidad sin límites y desconocimiento técnico absoluto. Suele producir resultados, bueno, interesantes como poco. ¿Qué tramaba nuestro joven protagonista? Pues ni más ni menos que intentar crear un juego nuevo. Pero su método era, digamos, artesanal al extremo. Describe cómo copiaba una parte del código de un juego principal, imagino que usando una pletina de doble casete, ¿sabes? Grabando de una cinta a otra, y al final de esa porción de código le pegaba un fragmento de código de otro juego, completamente diferente. Una especie de monstruo de Frankenstein digital, sí, ensamblado con retazos de otros seres. Una idea audaz, hombre, hay que reconocerlo. Desde luego. Y la expectativa era, bueno, fruto de una lógica infantil aplastante y, claro, completamente errónea. Creía que esa fusión de códigos, ese corta y pega analógico-digital, iba a dar como resultado un videojuego inédito y funcional. Quizás imaginaba, no sé, una nave espacial disparando los proyectiles de otro juego o un personaje moviéndose por escenarios de otro. Es comprensible desde la mente de un niño, ¿eh? Si los juegos están hechos de código, y el código son como instrucciones, ¿por qué no combinar instrucciones de aquí y de allá? Es una visión modular, casi como si fueran bloques de construcción que se pudieran mezclar libremente. Falta, claro, la comprensión de la estructura interna, de la lógica que hay debajo. Claro, porque la realidad técnica le dio un baño de realidad, vaya. El resultado, como era de esperar, para cualquiera con mínimos conocimientos de programación, pues fue un fracaso absoluto. El sistema, el Atari, no ejecutaba nada nuevo. Simplemente, como dice el texto, acusaba error. Error, el temido error. Probablemente saldría algún mensaje críptico en pantalla o simplemente se colgaría. Y la consecuencia emocional fue directa, una frustración profunda. Usa una expresión muy gráfica y muy nuestra. Me quedaba con los crespos hechos. Hombre, claro. Decepción total, vamos, expectativas por los suelos. Es interesante pararse un momento a analizar por qué esa estrategia estaba condenada al fracaso, ¿no? Sin meternos en la arquitectura del 652 o los detalles del sistema operativo del Atari, que sería otro tema. Un programa informático, y un videojuego de esa época lo era de forma muy compacta, es una estructura increíblemente interdependiente y precisa. Cada instrucción, cada dato, está en una dirección de memoria específica y el flujo del programa salta de una a otra siguiendo una lógica muy estricta. O sea, que no es como mezclar ingredientes en una receta de cocina, que si añades un poco más de algo, pues cambia el sabor, pero el plato sigue siendo comestible, ¿no? Buen símil, sí. O como intentar construir una maqueta de un coche usando la mitad delantera de un modelo y la mitad trasera de otro totalmente diferente. Y esperar que encaje y funcione. Las piezas no están diseñadas para eso. Pegar un trozo de código al final de otro, sin entender cómo se llaman las rutinas, dónde esperan encontrar los datos, cómo gestionan la memoria, es como meter ruido puro en el sistema. Claro. Rompe por completo la secuencia lógica, las referencias internas. Es casi un milagro si no provoca un cuelgue inmediato. Cada juego tenía su propia estructura, sus propias convenciones. Mezclarlos así era garantía de syntax error o algo peor. Entendido. La lógica interna del código es inflexible. Pero, más allá de la explicación técnica del fallo, ¿qué nos revela esta chifladura, como la llama él, sobre el comportamiento humano? Sobre esa relación con la tecnología que estaban haciendo. Pues nos habla de algo fundamental y muy humano, la curiosidad innata, el deseo de no ser un mero espectador o usuario pasivo, sino de entender, de manipular, de crear. Aunque careciera por completo de las herramientas conceptuales y técnicas para hacerlo viable, existía ese impulso irrefrenable de experimentar, de trastear con la máquina, como bien dice el texto. Sí. Es la semilla de lo que hoy llamaríamos la mentalidad maker o incluso hacker, en su sentido original, el más noble. El deseo de desmontar la caja negra, ver cómo funciona y, si es posible, modificarla o crear algo nuevo a partir de ella. Aunque el método fuera totalmente ingenuo,
La intención era explorar, ¿no? Ir más allá de lo preestablecido. No conformarse con ser solo un jugador, precisamente. Y aquí entra otro aspecto crucial, el valor del aprendizaje a través del error. Esa frustración tan gráfica de quedarse con los crespos hechos es en sí misma una forma de aprendizaje muy potente, aunque duela. Dolorosa, sí, pero efectiva. Te enseña los límites del sistema, las reglas del juego, nunca mejor dicho. Demuestra que la tecnología no es magia, sino que obedece a unas leyes internas, aunque no las comprendamos en ese momento. El ensayo y error, incluso cuando el resultado es inequívocamente error, es una piedra angular del descubrimiento y de la comprensión profunda. Sin esos errores, sin esas frustraciones, quizá nunca se hubiera desarrollado la perseverancia necesaria para intentar entender cómo funcionan realmente las cosas. El texto concluye esa parte con una nota un poco dramática, un poco melancólica. Dice: cosas que hacía de niño y que nunca rindieron frutos, refiriéndose a estos experimentos fallidos. Y esa frase, que parece simple, plantea una pregunta importante. ¿Estamos seguros de que nunca rindieron frutos? Obviamente, el fruto esperado, el videojuego híbrido y funcional, no se materializó. Fue un fracaso en ese sentido concreto. Pero, ¿y si ampliamos nuestra definición de fruto? ¿No podría ser que el propio acto de experimentar, la audacia de intentarlo, la curiosidad demostrada, la confrontación directa con el fracaso y el aprendizaje implícito que eso conlleva, no fueran ya un tipo de fruto en sí mismos? Quizás no el fruto tangible que se buscaba, pero sí una semilla plantada. Una semilla. Una semilla de resiliencia, de pensamiento crítico incipiente, de una relación activa y no pasiva con la tecnología. Es una perspectiva interesante, sí. Ver el valor más allá del resultado inmediato. Entonces, si recapitulamos un poco los elementos clave que hemos sacado de esta breve memoria personal, tenemos una mezcla potente. Por un lado, la nostalgia pura por una tecnología muy concreta. El Atari, los casetes, esa liturgia de la carga. Sí, sí. Por otro, la dimensión social, que era fundamental. No era una experiencia solitaria, era jugar con Lala, compartir ese momento. Y finalmente, esta chispa de creatividad ingenua, ese impulso por ir más allá del manual de instrucciones, aunque terminara chocando de frente contra las barreras técnicas de la época y, del propio conocimiento del niño. Exacto. Es como una pequeña cápsula del tiempo que nos ofrece una instantánea muy rica de cómo era esa relación temprana con la tecnología personal interactiva. Una relación tejida con hilos de disfrute lúdico, paciencia obligada, interacción social cara a cara y una experimentación audaz, aunque a menudo infructuosa en lo inmediato. Captura un momento fundacional para muchos, creo yo. Y ahí es donde la reflexión puede ir un poquito más allá, ¿verdad? La forma en que estos recuerdos, que parecen triviales, encapsulan un momento cultural muy específico, el amanecer de la era digital en casa. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, vemos que ese impulso innato por modificar, por trastear, por crear algo nuevo a partir de lo existente, aunque aquí se manifieste de una forma muy rudimentaria y condenada al fracaso, es en realidad un motor esencial en toda la historia de la informática y la innovación tecnológica. Claro, pensemos en la enorme cultura del modding que existe hoy en los videojuegos, donde los usuarios alteran y expanden los juegos originales de formas increíblemente creativas. Pensemos en el movimiento del software de código abierto, basado en la idea de compartir y modificar colectivamente el código. Todo ello, en esencia, bebe de ese mismo espíritu primigenio, no aceptar la tecnología como una caja cerrada, sino abrirla, entenderla y adaptarla. Claro, la gran diferencia es que hoy las barreras de entrada son infinitamente más bajas. Intentar hacer algo así en los 80 con un Atari y una cinta de casete era remar contra una corriente enorme de opacidad. Sin ninguna duda, la dificultad era abismal comparada con la actualidad. El código de los juegos comerciales era propietario, estaba ofuscado, no había documentación accesible para el usuario medio. No existían las comunidades online, los foros, los tutoriales de YouTube. Nada. Nada. Era un trabajo casi detectivesco, basado en la intuición, la prueba y error más pura, y quizá alguna revista especializada con listados de código básico o pokés para introducir.
Hoy, en cambio, tenemos motores de juego como Unity o Unreal Engine accesibles para cualquiera, lenguajes de programación de alto nivel, toneladas de recursos educativos gratuitos, comunidades globales dispuestas a ayudar. El camino para la experimentación y la creación se ha allanado de forma espectacular. Pero, y esto es lo interesante, el impulso fundamental, esa chispa de curiosidad, ese deseo de a ver qué pasa si hago esto, parece ser el mismo. Ha cambiado el contexto, las herramientas, la escala, pero no la motivación humana de fondo. Exacto. Y es importante subrayar también la universalidad de la experiencia descrita en la anécdota, más allá del contexto tecnológico específico del Atari. La curiosidad, la experimentación a través del juego, el aprendizaje derivado del error, son mecanismos fundamentales del desarrollo cognitivo y del aprendizaje humano desde la infancia. Sí, es verdad. Lo vemos cuando los niños juegan con bloques de construcción, experimentan con agua y arena, desmontan juguetes para ver cómo funcionan por dentro. Aquí, simplemente, vemos ese mismo impulso aplicado a una de las primeras formas de tecnología interactiva compleja que entró masivamente en los hogares. Es la naturaleza humana explorando un nuevo medio, simplemente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Parece claro que esta pequeña historia, este recuerdo nostálgico de jugar al Atari con Lala y el experimento fallido del código es bastante más que una simple anécdota entrañable. Es una ventana con muchas vistas. Definitivamente. Es una ventana a una era crucial, la del nacimiento de la interacción digital en el ámbito doméstico. Nos muestra el encanto y las limitaciones de aquellos sistemas pioneros que exigían tanto como daban. Mucho, sí. Refleja cómo el acto de jugar, que hoy puede ser muy individual, era entonces intrínsecamente social, un evento compartido. Y quizás lo más profundo es cómo revela esa temprana manifestación de la curiosidad técnica, ese deseo humano de entender, manipular y crear con las herramientas disponibles, por primitivas que fueran, aunque el resultado inmediato fuera un frustrante callejón sin salida. Un callejón sin salida que, como apuntabas antes, quizás no fue tan estéril como el autor percibió en su momento, ¿no? Y ese es el pensamiento final que me gustaría dejar resonando, una idea para reflexionar. Más allá de si aquel experimento concreto con los códigos de los juegos rindió frutos tangibles e inmediatos o no, la pregunta más interesante es ¿de qué manera esas pequeñas interacciones formativas con la tecnología, esos intentos fallidos llenos de ingenuidad, esas chifladuras infantiles, pudieron haber moldeado de forma casi invisible, imperceptiblemente, la manera de pensar de esa persona a largo plazo? ¿Cómo pudieron haber influido en su capacidad futura para resolver problemas complejos, en su tolerancia a la frustración, en su creatividad o incluso haber despertado una vocación latente relacionada con la tecnología o la ciencia? Es una reflexión potente, sí. Sugiere que el impacto de estas experiencias tempranas va mucho más allá del éxito o fracaso inmediato que vemos. Así es. ¿Cuántas de las habilidades, intereses profundos o maneras de enfocar los desafíos que tenemos como adultos se gestaron realmente en esos momentos de pura curiosidad desatada, de exploración sin miedo al ridículo o al error, aunque el único resultado visible en aquel momento fuera un simple y decepcionante error del sistema parpadeando en una pantalla de fósforo verde o ámbar? Quizás los verdaderos frutos de esas experiencias no son los que buscábamos conscientemente, sino los que crecieron silenciosamente dentro de nosotros mientras lo intentábamos.